para el origen es que lo relacione. Porque si hablamos del plexo lumbar, ustedes tienen que acordarse, el plexo lumbar hay de L1 a L4. Pero cuando hablen del plexo sacro, acuérdense que no es solo la región sacra, es decir, no es solo los segmentos sacros, sino también tienen que acordarse que recibe comunicación de L4 y L5. Por algo a este tronco se le denomina lumbo sacro, porque tiene una porción lumbar y una porción sacra. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, eso es la parte de inervación del miembro inferior. De estos dos plexos es que nace toda la inervación. Como pueden ver, aquí la de los músculos, aquí da la región, la inervación sensitiva. Y ya la región de la pierna son estos dos, el peroneo común y el tibial. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a ver integración. ¿Lo puedo borrar? Perdón. Por si acaso, este nervio piramidal es lo mismo que nervio piriforme. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay un músculo del muslo llamado músculo piramidal, pero ese músculo piramidal también recibe el nombre de músculo piriforme. ¿Ya? Piramidal o piriforme hacen referencia a lo mismo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se le dice piriforme? ¿Por qué creen? Porque tiene forma de esfera, pero no piri, esfera, y forme, de forma. ¿Ya? Por eso se llama piriforme, porque tiene forma de esfera. ¿Pero qué forma tiene una esfera? De un triángulo, ¿no es? ¿Y una pirámide qué forma tiene? De un triángulo. Entonces cuando yo digo piriforme o forma piramidal hago referencia a lo mismo. Y hay un músculo que tiene forma de triángulo, entonces se le denomina músculo piramidal, músculo piriforme, que es lo mismo. Entonces, nervio piramidal o nervio piriforme es lo mismo, ¿ya? Pueden decirle de cualquier forma. Sí. ¿Y inervación de qué? ¿Del pie? Del pie nace esto de acá, del peroneo común y del tibial. ¿Y cuál es el que duele cuando se golpea el dedo chiquito? Depende de qué región. El dedo chiquito, cuando se golpea el que duele más. Ya, por lo general, lo que es el tibial, ya, a ver, tanto en inervación como en irrigación, por lo general, la arteria tibial y el nervio tibial siempre van a ir por delante, es decir, son anteriores, mientras que el nervio y la arteria peroneo son los que van por detrás, ¿ya? Entonces, arteria y nervio tibial van por delante y se encargan de la inervación e irrigación de la región del dorso del pie. ¿Cuál es el dorso del pie? Lo que está por arriba, ¿ya? Esto de acá. Y el nervio peroneo y la arteria peronea irrigan lo que es la parte posterior de la pierna y la planta del pie. ¿Cuál es la planta del pie? La que pisa el piso, ¿no? Sí, cuando se corta el pie, ahí es donde duele. Cuando pisa vidrio, lo que duele es eso. Claro. O sea, es inervación dada por el peroneo, ramas terminales del peroneo. Ahorita lo vamos a ver más en arteria. No, pero de los dedos depende. Porque más que todo, arterias interdigitales la que te da es la tibial. Igual el nervio tibial es el que te da más rama para la espacio interdigital. El peroneo solo te da para los últimos dos dedos. Es decir, depende del dedo que sea. Sí, es chiquito, pues El peroneo. Si quieren que volvamos a explicar y necesiten, díganlo, podemos aprovechar la hora para estudiar eso. Después no sé si a ustedes les prestan los huesos, si no fui yo.
Y ahora vamos a hacer con dibujo lo que es la arteria, ¿ya? ¿Cómo nace la irrigación de los miembros inferiores? Perdón, estoy un poco cruzado ahora. Viene la aorta, y la aorta se divide a nivel de L4 en las ilíacas, ¿no ves? Y también en la sacra media. Vamos a hacerlo así, ¿no? Ya. Son las ilíacas. Esta ilíaca primitiva se divide en ilíaca interna y en ilíaca externa. La ilíaca externa se dirige hacia dónde? Tiene esta dirección, hacia los miembros. Una vez que pasa el ligamento inguinal, ahí va el ligamento inguinal, se va a llamar arteria femoral. Es decir, se divide la arteria ilíaca primitiva en ilíaca interna, ilíaca externa. La arteria ilíaca externa tiene una dirección oblicua que va de adentro hacia afuera y de superior a inferior, es decir, en esta dirección. Una vez que pasa por el ligamento inguinal, cambia de nombre y se denomina arteria femoral. Ahora, ¿cuáles son las ramas colaterales de la ilíaca externa? Son dos ramitas. Una ahí, otra acá. La vamos a anotar acá, ramas colaterales, ilíaca externa. Son uno, epigártrica inferior, número 2, circunfleja, ilíaca profunda. Esas son las dos ramas colaterales de la ilíaca externa. Ahora, viene la arteria femoral y me va a dar 5 ramas colaterales. Bueno, 6, mejor dicho. Esta de aquí. Me da una, primero por acá, que es la arteria ramas colaterales femorales. La primera se va a llamar epigártrica superficial. Viene por acá y me da otra, llamada arteria circunfleja ilíaca superficial. Sigue descendiendo la arteria femoral y me va a dar otras ramas llamadas pudendas. Me va a dar las arterias pudendas externas, esta es la superficial, pudenda externa, profunda. Y por aquí atrás, esta es la más importante, y esta es la que le tienen que dar más atención, me va a dar otra arteria llamada arteria femoral profunda. ¿Ya? La femoral profunda es la más importante, le digo yo, porque esa femoral profunda es la que nos va a dar las arterias circunflejas. ¿Cuál que es? Aquí rían las arterias circunflejas. Eso, ¿qué digo? A la articulación de la cadera. Esa arteria femoral profunda me da varias ramas importantes. Me da las circunflejas, lateral y medial. Me va a dar qué arterias más. Me da, por ejemplo, las arterias perforantes o ramas perforantes, que son 3. Y me va a dar una más que no recuerdo ahorita por ver. La arteria del cuádriceps. Es muy importante eso. Es la que irriga todo el músculo cuádriceps. Entonces, ramas de la femoral profunda, ¿cuáles son? Circunfleja, lateral y medial, arteria del cuádriceps y las perforantes. ¿Cuáles son las perforantes? Primero, segunda y tercera arteria perforante, son 3. ¿Por qué se le llama perforante? Van a ver en neurología, ¿se acuerdan dónde terminan insertándose los músculos aductores? En el fémur, ¿dónde era?
En el fémur, a ver quién se acuerda. En el fémur, ¿dónde se insertan los músculos aductores? ¿Dónde? No, en la línea áspera. ¿Se acuerdan? En el intersticio de la línea áspera están los músculos aductores insertándose. ¿Qué es lo que pasa? A ver, se lo voy a explicar por el digamos que aquí está la línea, aquí está el fémur, trocánter, cabeza, trocánter menor. Supongamos que este es el borde posterior. Son 3 músculos aductores, ¿ya? Y los músculos aductores están insertándose en la línea áspera del mismo, ¿no? Vienen así los músculos con todos sus fascículos insertándose en la línea alta. Pero entre estas inserciones existen espacios. Existen estos espacios. ¿Y quiénes penetran esos espacios? Las arterias perforantes. Se le llama perforantes porque están perforando las inserciones de los músculos aductores. Por eso se le denomina arterias perforantes, porque pasan entre los fascículos de estos músculos. ¿De dónde nacen las arterias perforantes? De la femoral profunda. ¿Qué rama da la femoral profunda? Arteria del cuádriceps, circunfleja lateral y medial y arterias perforantes. No se olviden de eso, ¿ya? Y por último, la otra rama colateral de la arteria femoral va a ser la arteria articular de la rodilla. Estas 6 son las ramas colaterales de la arteria femoral. ¿Cuál es la que más tienen que ver? ¿Cuál es la que más tienen que prestar la atención? Esta, femoral profunda. Por lo mismo que les digo, da varias ramas que son importantes, ya son 4. Ahora, ¿dónde termina la arteria femoral? Y esto se lo va a preguntar el doctor porque le gustan todos estos detalles. Aquí a nivel del fémur, aprovechando el dibujo, acuérdense que en el cóndilo interno del fémur había un tubérculo. Se lo mostré ayer pasamos fácil. Tubérculo, ¿cómo se llama? Tubérculo del aductor. ¿Y qué se insertaba en el tubérculo del aductor, les dije? El aductor mayor, ¿no ves? Aquí están los aductores. ¿Cuántos aductores hay? Lo vamos adelantando. Son 3 aductores. Aductor mayor, aductor mayor, aductor medio, aductor menor. Estos son los músculos aductores, ya son 3. Todos esos se insertan en la línea áspera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el aductor mayor lanza otro fascículo que va a ir a insertarse ¿dónde? En el cóndilo interno del fémur a nivel del tubérculo del aductor mayor. En este tubérculo del aductor viene y se inserta el último fascículo del músculo aductor mayor. Y ahora fíjense por qué les explico esto. Entre esta inserción en el músculo del aductor mayor y las demás inserciones queda un espacio. ¿Cómo se le denomina este espacio? Hiato del aductor, orificio del aductor. ¿Qué es un hiato? Un agujero. Entonces, al agujero que existe entre la inserción del músculo aductor mayor y las demás inserciones de los músculos aductores se le denomina hiato del aductor. ¿Quién penetra por el hiato del aductor? La arteria femoral. Aquí viene la arteria femoral, ya dio sus ramas y se mete por acá. Una vez que pasa el hiato del aductor, cambia de nombre. ¿Cómo se llama? Arteria poplitea. Esta ya es la arteria poplitea. Acuérdense cuando avanzamos irrigación de miembros superiores, que decíamos, la subclavia, una vez que pasa por debajo de la clavícula, se llama arteria axilar. La arteria axilar, una vez que pasa el hueco axilar, se convierte en arteria humeral. Así, ¿no? Es lo mismo acá.
La arteria ilíaca externa, una vez que pasa el ligamento inguinal, se llama arteria femoral. La arteria femoral, una vez que pasa el hiato del aductor, se llama arteria poplitea. Así va cambiando el nombre, pero es la misma arteria. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, las ramas colaterales de la arteria femoral son estas. ¿Y cuál es su rama terminal? ¿Cómo termina la femoral? Convirtiéndose en arteria poplitea. ¿Cuándo? Cuando pasa el hiato del aductor. Estas cosas se lo va a preguntar el doctor. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde va? ¿Qué le van a decir por el hiato del aductor? Se convierte en arteria poplitea y esta arteria poplitea es importante porque va a rama. Imagínense, aquí está la arteria poplitea y aquí está la articulación de la rodilla. Aquí está la tibia, aquí están los meniscos, los ligamentos, etc. Y aquí está la rodilla. Ahí está la rodilla. Ahora, esta arteria poplitea me va a dar varias ramas. Me va a dar ramas articulares superiores, ramas articulares medias y ramas articulares inferiores. ¿Qué van a hacer esas ramas articulares? Se van a anastomosar entre ellas y me van a formar un circuito arterial que me va a irrigar a toda la articulación de la rodilla. Cuando el doctor le pregunte quién irriga la articulación de la rodilla, ¿cuál es la respuesta? La rama de la arteria poplitea, articulares superiores, articulares medias, articulares inferiores, que se anastomosan y forman una red arterial que va a irrigar a la articulación de la rodilla, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de la arteria poplitea? Sus ramas articulares. ¿Para qué articulación? Articulación de la rodilla, tanto la de la rótula como del fémur, como también la tibiofemoral, ¿ya? Entonces, esas son las ramas colaterales de la arteria poplitea. También da otras dos que son las arterias surales, ¿ya? Por si acaso. Ahora, esta arteria poplitea, siguiendo con la tendencia, sigue bajando y se introduce por otro agujero. ¿Cómo se llama ese? Hiato del sóleo. ¿Qué es el sóleo? Es un músculo de la pierna que está por debajo de los gemelos. A ver que no. Lo que pasa es que el sóleo se origina tanto del peroné como de la tibia, de ambos huesos. Entonces, entre ambas porciones existe otro agujero. Imagínense que esto es de traya. A ver, aquí está el peroné. Aquí miren, está tibia y peroné. Y por aquí por detrás está el sóleo, insertándose el sóleo así va para abajo. Entre ambas porciones, tanto la porción tibial como la porción peronea del sóleo, se forma otro agujero llamado hiato del sóleo. Por ese hiato del sóleo se introduce la arteria poplitea y una vez que pasa por el hiato del sóleo se divide en sus ramos terminales. ¿Entienden? La arteria femoral pasó por el hiato del aductor y se convirtió en arteria poplitea. La arteria poplitea descendió, atravesó el agujero del sóleo y se convierte en sus ramos terminales. De esa manera, ¿cuáles son las ramas terminales de la arteria poplitea? Tronco tibio peroneo, arteria tibial anterior. Esta igual se la va a preguntar el doctor, le gusta preguntar todo lo que es irrigación de miembros inferiores, incluso en el examen entra, así que no se olvide. Ramas terminales de la poplitea, tronco tibio peroneo y arteria tibial anterior. El tronco tibio peroneo se llama tibio peroneo porque se va a dividir en dos: tibial posterior y arteria peronea común, ¿ya? Este de aquí se divide en dos: tibial posterior peronea.
Ahora, de esto, ¿qué es lo importante que sepa? La arteria tibial anterior, como les expliqué hace un momento, es anterior, o sea, lo dice el nombre, ¿no? Entonces, irriga la parte anterior de la pierna y la parte de la planta del pie. A nivel del pie, me va a dar una arteria terminal llamada arteria pedia o dorsal del pie. ¿Cuál es la rama colateral de la arteria tibial anterior? La arteria pedia o arteria dorsal del pie. ¿Ya? ¿Y cuáles son las ramas terminales de la arteria tibial posterior? Arterias plantares superior, lateral y medial. Ese es el nivel del pie. ¿Por qué les hago énfasis en esta de acá? Porque esta es la pregunta del doctor. Esta es pregunta del doctor, ¿ya? ¿De quién es rama la arteria dorsal del pie? De la arteria tibial anterior. Ahora, la arteria tibial posterior, ¿ya para quién va a dar rama? Para la planta del pie, lateral y medial. Y así es como nace la irrigación de todos los miembros inferiores a través de esta rama. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Chicos? ¿No? Ya. Ahora les pregunto, ¿tienen algún hueso que quieran que me pasemos para que lo hagan? ¿Algo que quieran que les repita o quieren? Es que a ver, chicos, eso ya depende de ustedes, ¿no? Como yo les dije, no lo voy a obligar a que se queden con los huesos. Si ustedes quieren estudiar bien, ustedes entran lo que vamos a ver ahora, como les dije, irrigación y inervación. Biología no vamos a tocar aún porque no está el cadáver. Y aplicarlo en pizarra no es lo más óptimo. Porque no, ustedes saben que el músculo hay que verlo. En fin, arterias, pues no todas se ven, entonces está bien que lo hagamos en pizarra. Pero lo que es músculo sí se ve en el cadáver, solo que no está preparado. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Se quieren quedar estudiando con los huesos o no? ¿Sí? Ya. Es para que lo saquen. ¿Quién adelante? Ya.